Hola chicos, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo se encuentran hoy? Buenas tardes, maestra. Con un poquito de calorón, pero aquí andamos en clase. ¿Verdad? No, sí. Bueno, yo la verdad es que hoy no he salido, entonces sí se siente calor, pero aquí abajo está fresco en la tarde, entonces no tengo tanto, pero hace rato que fui a la tienda, sí dije, oh, está haciendo calorcito. Pero bueno, pues a refrescarnos en la medida de nuestras posibilidades. Gracias. Hola, ¿cómo estás, Sara? Buena tarde. Hola maestra, ¿bien y usted? Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto saludarte. Hoy nos tuvieron clases. ¿Qué hicieron hoy, Sara? Aparte de descansar, ¿nada? Pues sí, haciendo un proyecto. Ah, un proyecto. Bueno, pues da tiempo de terminar proyectos. Eso es perfecto. Aprovechar los espacios que tienen libres para trabajar en otras cosas es muy bueno. Gracias, Sara. Hola, Natanael, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola maestra, buenas tardes. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo aprovechaste tu día de descanso o no lo aprovechaste? ¿Cómo lo disfrutaste? Pues estoy ordenando apuntes, así que más o menos lo aproveché. Ok, no, está muy bien, Natanael. Gracias. Donovan, hola, ¿qué tal? ¿Cómo disfrutaste este día de descanso? Hola maestra, no, pues me la pasé aquí bien en mi casa. Ay, descansando. Sí. Qué bueno. Tú muy bien, Donovan. Gracias. Hola, Kemich, ¿qué tal? ¿Cómo va este día de descanso? ¿Qué has hecho? Algo preocupado. ¿Por qué, Kemich? Mañana tengo una exposición y mi equipo no lo ha hecho. Así que, Oye, y es como todos los clásicos equipos, los equipos promedio, que cada quien se reparte un tema, del tema se reparten alguna parte y después lo juntan o cómo lo hacen. no, pues nos reunimos y lo hacemos Ujú, todos juntos. Pero quién ujú. sabe qué les pasó. Espero no me toque mañana. Oye, pero no se reunieron, o sea, aquí el problema es que no se reunieron y no Ajá. saben qué van a hacer. O sea, No yo se sí tengo mi reunieron, tema. maestra, porque no se reunieron porque ninguno puede, o sea, yo tengo que hacer esto y yo no puedo estar ahora, entonces se revuelven tanto y es como de, ay, pues ya cada quien divídase su trabajo y ya cada quien lo haga, ya a ver ¿Verdad? ya cómo nos toca. Oye, sí pasa, es que tiene razón, los dos tienen razón que Michi vale, ¿no? Creo que en un principio, pues todos tienen la intención, ¿no? De hacer las cosas bien, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a dividir, no que lo haga cada quien, sino todos y todos participar, trabajo colaborativo, ¿no? Pero después, como dice Vale, pues empiezan a salir las indisposiciones, ¿no? Y es que yo no puedo el lunes en la tarde, yo no puedo en la mañana, yo no puedo en la noche, y bueno, ya después ya nadie puede. Entonces, está difícil. Kemich, ojalá, te deseo de todo corazón que no les toque, porque si no, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el peor escenario, Kemich? El peor, pues que nos vaya mal. Pero, pues, la información está en nuestro libro. O sea, Ajá, es leerla, nada más sería la ajá. cuestión. No hay tanto problema, eso sí. Uh-huh. Lo que nos Y lo faltaría es mejor, la ajá, presentación, se ok, podría decir. ok, y lo mejor, Que no nos pasen, ok, que leamos la información. ok, y yo te daría otro consejo. El tema es muy extenso, No, ¿no? Ok, si el tema no es muy extenso, Kemich, tú vete preparado para que tú solito expongas. sí, maestra. Entonces, sí, digo, y no, ahora sí que no será por quemar a los compañeros, ¿no? O sea, o por decir, bueno, pues mis compañeros no se pudieron o no nos pudimos poner de acuerdo, pero yo vengo preparado. Si quiere, yo puedo exponer. Entonces, la maestra o el maestro va a ver con muy buenos ojos esa iniciativa. Sí, eso sí.
Entonces, bueno, pues por ahí puedes mostrar tu proactividad. Gracias, Dani. ¿Cómo estás? Buena tarde. ¿Cómo llevas este día de descanso? ¿Cómo lo estás disfrutando? Pues bien, bastante bien. Ha sido tranquilo. Qué bueno, me da mucho gusto que este día haya sido tranquilo, que sea leve los que tienen que hacer algo, ya sea de la escuela, ya sea de casa. Una recomendación que les doy, siempre les digo a mis alumnos, hagan listas, porque a veces pensamos, bueno, llevo una agenda y en la agenda escribo todo lo que tengo que hacer y mis pendientes, y la agenda ya es como el siguiente paso, ¿no? El siguiente nivel. Pero lo más, digamos, fácil y lo más práctico es hacer listas para lo que ustedes quieran, ¿eh? O sea, yo tengo listas de todo, del súper, lo más común, por ejemplo, puede ser una lista del súper, ¿no? Pero listas para hacer, entonces, para actividades, listas de pendientes, entonces, yo tengo mi lista de pendientes y ahí coloco, no sé, elaborar guías para exámenes, subir calificaciones a la plataforma, enviar los archivos a Classroom, y todo lo voy anotando, ¿no? Porque la verdad es que la memoria a veces nos falla, entonces nos puede traicionar en algún momento, y a todos nos pasa, que algo se nos olvida. Entonces, pues lo ideal es esto, es tener una listita y ahí pueden ir anotando qué es lo que tienen que hacer y pues pueden regresar a la lista cuando ustedes así lo decidan, cuando lo necesiten, y entonces hasta, no sé, lista para hacer una exposición, ¿no? Y entonces, pues, reunirse en equipo, dividir los temas de la exposición, no sé, lo que ustedes vayan haciendo, y pueden ir hasta palomeando. Yo le voy poniendo palomita a lo que voy haciendo y ya sé que eso ya está hecho, o lo pueden subrayar de un color, como ustedes quieran, pero les viene bien. Y la verdad es que cuando uno se acostumbra a hacer listas, todo fluye más rápido. Es mucho más práctico hacer las listas porque ya nada más vas a donde tienes tu lista. Puede ser en el teléfono, puede ser de manera escrita, como ustedes quieran. Pero la verdad es que funciona bien. Se los recomiendo para que los que tienen ahí pendientes para hacer algo, vayan haciendo una listita. Alban, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Cómo va este día de descanso? Bien, ¿Mm? Me da gusto, Alban. Alexa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va este día de descanso? ¿Lo estás disfrutando? Hola, sí, va bien, creo. Ok, perfecto, me da muchísimo gusto. Bueno, pues vamos nosotros a continuar con nuestro tema y hoy vamos a concluir la parte de historia de México. Voy a compartirles mi pantalla para presentarles este texto que creo que ya se los envié, según yo ya está enviado, pero si no, bueno, de todas maneras lo envío nuevamente para que no haya alguna duda de si fue enviado o no fue enviado este texto. Denme oportunidad, enseguida les comparto. Me dicen, por favor, si ustedes ya pueden ver el texto que les estoy presentando. Sí, ya podemos ver. Perfecto, perfecto. Bueno, pues ya nada más nos hace falta revisar
La última parte de Historia de México que tiene que ver precisamente después de la Revolución Mexicana, cómo se gestaron algunos de los acontecimientos más importantes de nuestro país, y lo vamos a ver desde esta perspectiva, ¿no? Después de haber triunfado en este sentido la Revolución Mexicana, porque recuerden que la Revolución Mexicana fue una revolución de carácter agrarista, de carácter agrario. Esto quiere decir que quienes estaban luchando por obtener el triunfo, pues lo que querían era la devolución de sus tierras. Entonces, bueno, pues en este sentido, pues muchos de los involucrados pues eran campesinos. Entonces, esta revolución eminentemente campesina y agraria pues tenía como motivación que se pudieran lograr estos avances en función de que obtuvieran las tierras, de que el reparto agrario fuera una realidad. Desafortunadamente, pues no se pudo lograr de la mejor manera, porque una vez que Francisco I. Madero llegó a la presidencia, pues no de manera inmediata, pues no se pudo obtener este reparto agrario. Entonces, la Revolución Mexicana, tenemos estos elementos y estas etapas. Francisco I. Madero va a tomar las riendas del movimiento, va a iniciar el movimiento, y pues dijimos que para 1910, en estas elecciones de 1910, ya Porfirio Díaz era un hombre mayor, 80 años cumplía, y bueno, en un gobierno con estas características, que se había convertido en un gobierno dictatorial, bueno, pues era muy difícil que existieran otras expresiones políticas y competencia política. Así que, pues, no se había manifestado como tal, pero Madero, después de la entrevista a Díaz-Crillman con este periodista estadounidense, bueno, pues entonces él se lanza como candidato para contender a las elecciones de 1910 en contra de Porfirio Díaz. Pero pues como va a ser aprendido y puesto en la cárcel, entonces pues no va a llegar el día de las elecciones, así que Porfirio Díaz nuevamente en 1910 pues se queda con el triunfo. Y después Madero pues va a salir de la cárcel, y es cuando se va a iniciar esta lucha a la que se le va a conocer como Revolución Mexicana, y que va a tener entonces como uno de los personajes que en esta primera etapa se va a conocer como la etapa maderista, porque Francisco I. Madero va a estar en este periodo. Bueno, pues después de esta lucha, Porfirio Díaz ya va a dejar el poder de manera definitiva, se exilia, se va a Francia, y entonces ya va a triunfar Madero como presidente. Vamos a ver que Emiliano Zapata y Francisco Villa pues se van a convertir en dos hombres que van a ser piezas clave en esta guerra, en esta revolución, porque cada uno de ellos pues será quien comande diferentes ejércitos, ya sea en el norte, en el caso de Villa, y en el centro del país, en el caso de Zapata. Entonces aquí vamos a tener esta parte de estos dos personajes que van a estar apoyando la lucha revolucionaria. Pero cuando llega Madero a la presidencia, tanto Zapata como Villa le van a exigir que cumpla las promesas que hizo a los campesinos, ¿no? De la devolución de tierras. Y Madero dice, pues no se va a poder porque es muy pronto, todavía no se puede. Y entonces es cuando va a haber una ruptura de estos dos personajes con Francisco y Madero. Y entonces ellos van a continuar la lucha. Francisco y Madero ya será el presidente, y el plan sería que se apaciguaran, ¿no? Que ya no continuaran en la lucha, pero Zapata y Villa no van a dejar de pelear hasta que
cumplan con la promesa de la devolución de las tierras, cosa que no va a pasar mientras Madero estuvo vivo. Recuerden también que, bueno, después de esto va a ocurrir una etapa, un hecho al que se llamó la Decena Trágica, en donde Madero y Pino Suárez van a ser asesinados y van a ser asesinados por orden de Victoriano Huerta. Esta segunda etapa de la Revolución Mexicana se llamará huertismo. Y entonces Victoriano Huerta va a asumir la presidencia del país. Y posteriormente, bueno, pues se van a suscitar nuevos enfrentamientos, obviamente en contra de Victoriano Huerta, porque pues saben que él va a llegar a la presidencia, pero a través de un asesinato artero, ¿no? Entonces, pues van a luchar en contra de Victoriano Huerta y pues finalmente Álvaro Obregón va a llegar a la presidencia. Posteriormente, la lucha revolucionaria sigue, los ejércitos, ya sea de Zapata, zapatistas, villistas, obregonistas, carrancistas, magonistas, todos estos ejércitos que siguen luchando para poder obtener este beneficio del reparto agrario, ellos no han terminado con la lucha. ¿Cuándo van a terminar? Cuando los asesinen, ¿no? En el momento en el que son asesinados, en este momento va a terminar su lucha. Y bueno, será hasta Venustiano Carranza, que será la última etapa de la Revolución Mexicana, cuando llega a la presidencia. Y entonces, en esta parte de Venustiano Carranza, ya obteniendo la presidencia del país, va a convocar al Congreso y entonces van a hacer algunos cambios en la Constitución. Por eso es que la Constitución que nosotros en nuestro país se sigue es la Constitución de 1917. Recuerden que hemos visto 3 constituciones, la de 1824, la de 1857 y la de 1917. Y en cada una de ellas, bueno, pues han habido reformas. En esta Constitución de 1917, bueno, se considera una reforma importante o un grupo de reformas importantes porque hay artículos que se van a elevar a rango constitucional, ¿no? Será el caso, por ejemplo, del artículo 3º constitucional, que es relativo a la educación, donde se señala que la educación ahora tiene características de laicidad, es científica, es democrática, es nacional y social. Entonces aquí tenemos ya artículo 3º como uno de los artículos más importantes de las garantías sociales que se van a implementar en la Constitución de 1917. El artículo 27 se refiere a la propiedad de tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional y estas le pertenecen a la nación. Esto quiere decir que los empresarios extranjeros que tenían en sus manos las minas y que explotaban ya sea los recursos como gas, petróleo, minas y demás, bueno, todos estos recursos naturales le pertenecen a la nación. Entonces van a expropiarle a estos extranjeros y el artículo 27 dice que estos serán propiedades de la nación. Y el artículo 123, que será otro de los artículos importantes que se modifica en la Constitución de 1917, determinaba las condiciones de trabajo y previsión social. Recuerden que durante el porfiriato ni los campesinos ni los obreros tenían condiciones de trabajo decentes, ¿no? Vivían en condiciones infrahumanas, en la pobreza, en la ignorancia y obviamente sometidos a una serie de tratos inhumanos. Así que el artículo 123 va a legislar también sobre las condiciones de trabajo, ya sea en el campo o ya sea en las fábricas, pero pues necesitan tener este soporte constitucional. Entonces, aquí vamos a ver entonces la mano de estos
personajes, ya específicamente Venustiano Carranza, quien se va a encargar de llevar a cabo este paso, ¿no? Este paso de la Constitución de 1917 y las reformas a la Constitución. Y bueno, pues estos van a ser los derechos sociales que van a estar presentes en la Constitución de 1917. Después de ahí vamos a ver cómo se van a ir dando algunos cambios en el gobierno, pero una vez que se logra, que termina la revolución, tenemos el periodo históricamente, se considera, voy a dejar de compartir, se considera la Revolución Mexicana como este periodo de 1910 a 1917, pero la verdad es que no, en 1917 no terminan los levantamientos, ¿no? Todavía van a haber algunos movimientos en el país. En la década de los 20 es cuando terminan ya los alzamientos militares y entonces se empieza a pacificar al país. ¿Y qué se necesitará, Vale, después de terminada la Revolución Mexicana? ¿Cuáles serían las condiciones económicas que se requieren para pacificar al país? Venimos de 7 años de levantamientos armados en todo el país. ¿Qué se necesitará para pacificar al país en materia económica, Vale? Sara, ¿tú qué crees que se necesita en ese momento? ¿Qué se necesitó? ¿Para qué, maestra? Perdón. Para pacificar al país, es decir, para evitar que sigan los levantamientos armados. Pues como podría ser como dar, no sé, como... En materia económica, Sara? Ok, como pagar a la comunidad. Ah, necesidad. Tiene que ver con esta parte de los sueldos, de los dineros, ¿no? Yo les había dicho que esta es una revolución eminentemente agraria. ¿Sería necesario el reparto agrario, Natanael? ¿Tú qué crees? Sí. Sería obligado el reparto agrario, ¿no? Porque pues los campesinos están esperando que el gobierno cumpla con su parte del trato y entonces les devuelva las tierras. ¿Lo hicieron o no lo hizo? ¿Lo hizo el gobierno o no lo hizo este reparto agrario, don Omar? No. No lo hizo. ¿Por qué? ¿Cuál sería la excusa para no regresar las tierras? Excusas, no sé, maestra. Pues será que pues el gobierno, ya estaban ocupadas además, ¿no? Si ya habían construido ahí vías o fábricas, pues ya no les podrían dar esas mismas tierras, ¿no? Lo que hicieron fue ir repartiendo tierras que había, baldías, los terrenos baldíos, entonces iban y les daban las tierras. Obviamente no era pues ni la tierra que les habían expropiado, ni la extensión que ellos tenían, pero bueno, de algo a nada, no les dieron a todos en una sola exhibición, pero les iban dando poco a poco. Y la verdad es que era muy lento el reparto de las tierras. Eso es en materia económica. Pues ya dijeron acerca de los sueldos, que se incrementaran los sueldos, que se repartieran las tierras, las condiciones de trabajo, ¿no? Que como el artículo 123 lo determinaba, que se cumplieran, que las fábricas o en las haciendas en el campo cumplieran con estas leyes que estaban ya expuestas en la Constitución del 17. Eso es en materia económica. En materia política, Donovan, ¿qué se requería en ese momento? Después de la Revolución Mexicana.
Kemich, ¿qué se necesitaba en materia política terminando la revolución? Alexa, ¿qué se necesitaba? Alban, ¿qué se necesitaba? La reconstrucción del gobierno. Así es. Se necesitaba hacer una reorganización. Y una vez entonces consumada la revolución, ahora había que reestructurar. Ya se reestructuró hasta la Constitución. Bueno, pues ahora hay que hacer una reestructura en el gobierno, ¿no? Había gobiernos que estaban formados por caudillos. ¿Entiendes qué es una figura de un caudillo, Amy? ¿Habías escuchado esta palabra caudillo? Dani, ¿tú habías escuchado la palabra caudillo? Vale, ¿cómo sería un caudillo? No tengo ni idea, maestra. No, ok, no se preocupe. Bueno, la figura de Zapata, la figura de Francisco Villa, la figura de Francisco I. Madero, la figura de Venustiano Carranza, de Álvaro Obregón, todos estos líderes revolucionarios se convirtieron en caudillos. Y se convirtieron en caudillos porque un caudillo es un líder. Y es un líder que organiza, ¿no? Y es un líder que va a tener el control, en este caso, pues de un ejército, puede ser de una nación completa, ¿no? Entonces, este personaje que está investido de poder y obviamente de fuerza, eso es un caudillo. Entonces, vamos a ver que durante la revolución se va a gestar una época de grandes caudillos, y van a ser caudillos revolucionarios. Pero terminando la revolución, bueno, pues ya no se necesitaba más desorden, al contrario, se tendría que buscar la manera de un gobierno mucho más ordenado que llamara a la pacificación. Entonces, bien, ese sería en materia política. Y en materia social, Sara, ¿qué estaba necesitando nuestro país? Perdón, maestra, no me alcanza a escuchar. En materia social, ¿qué estaba necesitando nuestro país? Pues yo creo que como que se unieran todas las personas para... Okay. Ajá, que se unieran así como en equipo. Ok, la parte de la pacificación. Y entonces que todos colaboraran y estuvieran de acuerdo con lo que planteaba el gobierno para poder terminar con esta parte de la guerra y de las inconformidades, y a mí sí me repartieron mis tierras, no, a mí no me dieron. Entonces, bueno, pues habría que buscar la manera de terminar con estas inconformidades, y que también el gobierno, en la medida de sus posibilidades, pues dotara al pueblo, a los campesinos, de las tierras que les habían prometido. Entonces, pues habría que pacificar. Fíjense cuánto trabajo tenía el gobierno que hacer después de, estamos hablando de 7 años, 10 años de guerra, en este caso de la Revolución Mexicana. Entonces, bueno, pues vamos a llegar, nos vamos a saltar unos añitos y vamos a llegar al gobierno de Lázaro Cárdenas. Estamos viendo la presentación que muchos de ustedes le están viendo en su pantalla. No sé, ¿alguien me puede decir si todos están viendo esta presentación? Muchísimas gracias. Sí, maestra. Y se ve, maestra. Muchísimas gracias. Acuérdense que si en algún momento ya no me escuchan o cualquier cosa, me avisan. Vamos a llegar al gobierno de Lázaro Cárdenas. Este gobierno fue muy importante.
de 1934 a 1940. ¿Alguno de ustedes recuerda algo del general Lázaro Cárdenas? ¿Por qué podrían recordar al general Cárdenas? La expropiación petrolera. Muy bien, Natanael. Lo pueden recordar por uno de los hechos más importantes en la historia de nuestro país, en materia económica, que será la expropiación petrolera. Oye, Natanael, ¿qué significa la palabra expropiar? Recuperar, apropiar lo que ya era tuyo. Así es. Le vas a quitar a alguien que tiene, se lo vas a expropiar, ¿no? Vas a recuperar. Entonces, ¿a quién habría que expropiarle, Natanael? A los estadounidenses. A las empresas extranjeras. Y entonces las empresas extranjeras, que en este caso eran las dueñas del petróleo, eran los que tenían pues todas estas maquinarias y demás, se encargaban esos pozos petroleros y la infraestructura para poder explotar el petróleo. Bueno, pues le pertenecían a los extranjeros, principalmente estadounidenses e ingleses. Entonces, bueno, pues lo que va a hacer el gobierno de Cárdenas, una de las acciones muy importantes será la expropiación petrolera, pero no fue la única. Por eso les decía, este gobierno de Cárdenas fue muy importante. Bueno, y durante su gobierno vamos a conocer una parte política que se va a llamar el estado de bienestar. Esta forma de política se basa en el crecimiento hacia adentro. Es decir, en lugar de buscar comprar a otros países, se pretendía que nuestro país se convirtiera en un país productor y entonces que abasteciera todas las necesidades de la población. Fíjense, en lugar de buscar las importaciones, importar es comprarles a otros países y exportar es venderles a otros países. Bueno, pues el gobierno de Cárdenas lo que trató es que la industria mexicana se fortaleciera y entonces que se fabricaran todos los bienes de consumo necesarios en el país para que la población pues no tuviera que comprarlas a un precio más alto. Y entonces, pues las mercancías se iban a producir en el país y se iban a consumir en el país. Entonces, ya no habría necesidad de comprar más caro si puedes encontrar el mismo producto a un precio más barato. Durante su gobierno, esto se llama crecimiento hacia adentro. Durante su gobierno, pues obviamente ya nos dijo su compañero una de las expropiaciones, pero también se expropiaron los ferrocarriles en 1937, la industria petrolera en 1938, se dio un fomento de la planta industrial, es decir, el gobierno de Lázaro Cárdenas apostó por la industrialización del país y para ello pues había que fortalecer la industria mexicana. Así que pues aquí esto se llamó sustitución de importaciones. Se fortaleció el sector privado para crear una clase empresarial nacionalista. Se produjeron maquinarias, herramientas y materiales y los bienes de consumo no duradero. Se dio prioridad a esta parte. Después, en la política comercial, vamos a tener que buscar la manera de modificar los aranceles para aumentar los impuestos a las importaciones, desalentar su consumo y producir bienes en el país. Fíjense, esta parte de la modificación, los aranceles son los impuestos que se cobran por la importación de mercancías. Es decir, si los estadounidenses venden gasolina,
¿no? Bueno, pues la gasolina, el impuesto que se le cobra a estas empresas extranjeras por vender sus productos se llaman aranceles. Entonces, la idea era aumentar los aranceles para que quienes quisieran vender sus productos, los extranjeros, las empresas extranjeras quisieran vender productos en nuestro país, podían hacerlo, solo que tendrían que pagar impuestos muy altos. Y entonces, también al pagar impuestos más altos, los productos, las mercancías también iban a subir de precio. Y las personas, pues, entre comprar unos tenis, a lo mejor que podrían costarles el doble, podrían comprar el mismo producto a mitad de precio producido en el país. Y entonces, bueno, pues esos bienes se producían en el país. Esa era la idea de la industrialización del gobierno de Cárdenas. Entre las características más importantes de su gobierno, bueno, pues está esto del Estado benefactor. No se olviden de en alguna pregunta del examen en cuál es el tipo de gobierno cardenista o dónde inicia el Estado benefactor, bueno, pues en el gobierno de Lázaro Cárdenas. La política pública que interviene en el Estado, en la economía, va a proteger al mercado, se va a convertir en una política proteccionista. ¿Proteccionista de qué? Del mercado nacional. Entonces, obviamente, se le va a dar mucha prioridad a los inversionistas nacionales. Entonces es así que los inversionistas mexicanos van a empezar a tener un crecimiento en sus ganancias porque se va a limitar la entrada de productos extranjeros y entonces esto pretendía aumentar el capital y las ganancias. Y obviamente también el estilo de vida de los mexicanos de esta época. Y procura también implementar programas sociales. Por eso es que se piensa que este tipo de gobiernos que son benefactores, el Estado de benefactor, se parece un poco al tipo de gobierno que vemos hoy día, ¿no? Que hay muchos programas sociales para madres solteras, para las personas de la tercera edad, para personas que están en una situación determinada. Eso se llama Estado benefactor, cuando el Estado crea muchos programas sociales en apoyo de los más vulnerables. Y ustedes me podrían decir, bueno, pero pues eso no tiene nada de malo, qué bueno que el Estado apoye a los más necesitados. Pero ¿cuál sería el problema de vivir en un Estado benefactor? Alban, ¿cuál sería el problema de vivir en un Estado benefactor? Pues creo que sería que se necesitarían muchos recursos. Así es. ¿Y de dónde va a sacar el Estado tantos recursos, cierto? Sí. Estos recursos pues se obtienen de los impuestos que pagamos los ciudadanos. Entonces, pues esto querría decir que los ciudadanos tendríamos que pagar más impuestos para poder cubrir todas estas demandas. Por eso es que el Estado benefactor sale muy caro. Pero pues obviamente estos programas pues no salen del bolsillo del presidente o del gabinete presidencial, salen de los impuestos que pagamos todos. Entonces, pues tenemos que pagar más para que un Estado benefactor pueda cubrir todos los programas sociales que promete, ¿no? Y entonces, pues esto resulta atractivo para quienes, Donovan, en un Estado benefactor, quienes estarían muy contentos con este tipo de políticas. No sé, más. No te preocupes. Alexa, ¿quiénes estarían más contentos en el Estado benefactor? En cualquier Estado benefactor. Amy, ¿quiénes crees que estarían más contentos en un Estado benefactor? Pues gente importante, ¿no? Igual los mismos políticos, empresarios, pues gente que no les afectara, ¿no?
Sí, claro, ellos estarían ganando más, pero ¿sabes quiénes estarían muy contentos? Las clases menos favorecidas, porque ellos iban a ser los beneficiarios de los programas sociales, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿Ok? Entonces, bueno, pues de ahí es que este tipo de gobiernos populistas, que también se van a conocer como gobiernos populistas, pues de aquí es de donde van a surgir este tipo de gobiernos y las clases menos favorecidas, pues van a estar muy satisfechas porque pues al menos van a recibir un poco de atención por parte del gobierno con estos programas, pero pues en realidad no es la solución a un problema. Seguimos con otro gobierno y en este caso será el gobierno de Manuel Ávila Camacho, de 1940 a 1946. Bueno, y ya nada más señalar que el gobierno de Lázaro Cárdenas fue uno de los gobiernos más queridos realmente. Cárdenas se ganó el afecto del pueblo, incluso le decían Tata Cárdenas, ¿no? Él era michoacano, entonces gobernador de Michoacán, y bueno, pues arrasaba a donde iba, era un líder carismático. Entonces, bueno, pues en este sentido, sí, fue uno de los presidentes más queridos. Fíjense que muy pocos presidentes en el país hemos tenido que el pueblo los ha querido. Y pues es el presidente y pues es y ya, ¿no? Pero aquí es en el caso de Cárdenas, sí, un presidente muy querido. El gobierno de Manuel Ávila Camacho, del 40 al 46. Aquí se impartió la enseñanza para la convivencia social, masa política, orientada a capacitar al trabajo útil, es decir, se van a buscar las maneras para que los estudiantes aprendan, no solamente puedan ir a la escuela y busquen ir ascendiendo en esta escala educacional, sino que también puedan ir a las escuelas, por ejemplo, técnicas, y entonces aprender un trabajo que les permita trabajar inmediatamente, a lo mejor de terminar la primaria o la secundaria, para que ellos puedan incorporarse al trabajo. Entonces, está creciendo. Acuérdense que México se está desarrollando, la década de los 40 va a ser una década muy importante. Así que la mano de obra es muy necesaria. Por eso es que se va a capacitar a la población para que estén trabajando. Se buscó crear una ciudadanía nacionalista y erradicar el analfabetismo. Cuando hablamos de nacionalismo, son los valores que hacen que la población de un país se sienta arraigado a su país, que le dé gusto ser parte de México, ¿no? Que se sienta orgulloso de ser mexicano. Esto es nacionalismo. Participó México en la Segunda Guerra Mundial, se envió el Escuadrón 201. Acuérdense, en esta época, 1939-1945, la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, va a haber una participación por parte de nuestro país. La producción fílmica nacional tuvo su mejor momento. Entre 1939 y 1945 se le conoció como la época de oro del cine nacional. También aquí se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, se creó la Confederación Nacional de Organizaciones Populares y también se hizo una política de modernización industrial y unidad nacional. ¿Qué te parece, Alexa, de estos puntos que acabamos de revisar de Ávila Camacho? Dime 3 que te parezcan muy importantes, que los puedas recordar del gobierno de Ávila Camacho. Alex, 3 puntos que puedas recordar del gobierno de Ávila Camacho. Vale, 3 puntos que puedas recordar del gobierno de Ávila Camacho. El de participación de México en la Segunda Guerra Mundial
Sí. Se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, y Ujú. Política de Modernización Industrial y Unidad. Ok. Nacional. Perfecto. Muchísimas gracias. Continuamos con el siguiente. Gobierno de Miguel Alemán Valdés. Y durante el gobierno de Miguel Alemán de 1946 a 1952, tenemos esta política de sustitución de importaciones, que recuerden que ya había empezado con el gobierno de Lázaro Cárdenas, que se había buscado el crecimiento hacia adentro. Bueno, pues sustitución de importaciones es, en lugar de comprarle a otros países, vamos a continuar con esta política de crecimiento hacia adentro y vamos a crear nuestros propios bienes, la industria de consumo va a ser nacional y en esta época pues se va a fomentar entonces la industria mexicana. Se va a apoyar a la empresa agraria privada, se va a debilitar el ejido, es decir, en la parte del campo, los campesinos todavía no han obtenido el beneficio del reparto de tierras, excepto algunos. Se está dando todavía, pero de una manera muy lenta. Con Cárdenas se dio un gran reparto agrario, pero ha sido el más extenso. Se persiguió a miembros del Partido Comunista Mexicano, se fundó el Instituto Nacional de Bellas Artes y empiezan a crecer las zonas urbanas, es decir, los asentamientos populares donde las personas trabajan en la Ciudad de México, pero pues viven en un lugar más lejano y pues se tienen que estarse desplazando. Pero pues es que la capital era el centro más importante de trabajo. Entonces, esto fue con Miguel Alemán de 1946 a 1952. Siguiente periodo, Adolfo Ruiz Cortines. Aquí tenemos de 1952 a 1958. Aquí se va a crear otro programa económico, políticas económicas se llaman. Se va a llamar Desarrollo Estabilizador. Este nombre lo vamos a conocer como Milagro Mexicano. Y entonces, ¿en qué consistió el Milagro Mexicano? Lograr un desarrollo continuo con base en la industria y en la agricultura, cuya producción estaba destinada al mercado interno en crecimiento. Seguimos, fíjense, con este crecimiento hacia adentro. Entonces, el milagro mexicano quiere decir que la economía del país está creciendo, pero está creciendo porque se está incentivando la industria nacional. Entonces, los sueldos están también creciendo, el trabajo está beneficiando a la gente que forma parte de la clase trabajadora, están obteniendo una mejor calidad de vida y entonces esta parte del milagro mexicano es que por fin se está viendo un avance en la parte de la industrialización del país, pero también en la calidad de vida de los mexicanos. Se va a reformar el artículo 34 constitucional y aquí este es un dato muy importante, se le otorga a las mujeres el derecho al voto. El 7 de octubre de 1953, durante el periodo de Adolfo Ruiz Cortines, las mujeres podemos votar. Esto ya en rango constitucional, artículo 34. Y también se van a gestar dos movimientos muy importantes. En movimientos sociales, el movimiento magisterial en 1956 y el movimiento ferrocarrilero en 1958. Esto es con respecto al gobierno de Ruiz Cortines. Seguimos con el gobierno de Adolfo López Mateos, de 1958 a 1964. Aquí también ocurrió un acontecimiento económico muy importante. Se va a nacionalizar la industria eléctrica, porque también estaba en manos de extranjeros, así que aquí se va a nacionalizar. Se creó otro de los institutos de seguridad social importantes que va a ser el ISSSTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así, ISSSTE. Se creó la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos.
CONALITEG. Y bueno, pues también van a empezar a manifestarse más conflictos sociales y conflictos sindicales, pero también se va a apoyar la infraestructura, el desarrollo de la infraestructura en nuestro país. Se van a modernizar aeropuertos, redes telefónicas, telegráficas y de comunicaciones. Esto fue en 1958-64 con Adolfo López Mateos. Llegamos a una etapa de la historia de nuestro país que es muy lamentable, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, 1964-1970. ¿Te acuerdas, Dani, por qué fue tan lamentable este episodio? Durante el periodo de Gustavo Díaz Ordaz. Bueno, No. en todas las clases Daniel dice que tiene problemas con el internet, entonces si gusta preguntarle a otra persona. Gracias. Menos yo, con gusto. ¿Por qué menos tú, Vale? Porque no me sé la respuesta. Ok, bueno, pero vamos a ver si Amy se la sabe. Porque era una persona autoritaria, reprimía algunos movimientos, yo me acuerdo, creo que era el estudiantil con la matanza Así de es. Tlatelolco. Así es, en 1968. Ahí es donde tenemos entonces esta parte trágica de la historia de nuestro país, ¿no? Bueno, fue un régimen político autoritario, esta represión violenta de no solamente del movimiento estudiantil, nosotros tenemos más conocimiento del movimiento estudiantil, pero no es que hubiera solo un movimiento, ¿no? Déjenme checo. Ándele, mire, Alex dice que es familiar directo. Y dice, ay, Alex, fíjese nada más. Dice, no sabe mucho, mejor, ¿eh? Porque creo que es bastante penoso la parte de la participación de este personaje en la historia. Bueno, y además, Natanael, adelante. Si no mal recuerdo, unos días después de esa matanza fueron los Juegos Olímpicos aquí en México. Es. Así que el gobierno hizo lo que pudo para que en todo el mundo nadie se enterara. Sí, qué pena, o sea, qué pena porque quedó de manifiesto que al gobierno pues no le interesó, ¿no? Matar a una gran cantidad de estudiantes. En ese momento decían que no, que habían sido unos 20, ¿no? Entre heridos y muertos, pero no, o sea, sabemos que fueron cientos. Y no solamente estudiantes, porque fue un movimiento que convocó como tipología, los movimientos sociales tienen una tipología y se llaman heterogéneos, ¿no? Un movimiento heterogéneo es como una mezcla, cuando hablamos de mezclas homogéneas y heterogéneas. Un movimiento social heterogéneo es que está conformado por diversos actores sociales. Los actores sociales son las personas. Entonces, ahí había estudiantes, había más de casa, había obreros, había campesinos, o sea, había hasta niños, ¿no? Que habían acudido a la manifestación, entonces a la marcha del silencio. Y bueno, pues sí, resultó bastante lamentable porque les digo, hubo movimientos no nada más de estudiantes, sino también movimientos médicos, movimientos obreros, pero tristemente el más recordado pues es esta matanza de Tlatelolco de 1968. Cuando ocurren estos hechos que matan a las personas sin una razón aparente, que es obviamente un crimen, ¿no? Se llaman crímenes de lesa humanidad. Lesa con doble S. Lesa humanidad, que quiere decir que no tenía ninguna justificación, que el Estado ha actuado de una manera violenta en contra de los ciudadanos y entonces, bueno, pues ha incurrido en un delito, ¿no? Porque el Estado también puede cometer delitos. Entonces, pues este es uno de los grandes delitos cometidos por el Estado.
Y como bien señala Natanael, el gobierno de Díaz Ordaz tenía la apuración de que 2 semanas después iba a ocurrir los Juegos Olímpicos, se iban a inaugurar. Nuestro país era sede de los Juegos Olímpicos de 1968. Entonces, pues no se podía permitir que llegaran todos los deportistas, los atletas y demás de todo el mundo y los estudiantes y los médicos y los obreros haciendo manifestaciones, ¿no? Entonces, pues la decisión que tomó fue pues matarlos. Entonces, pues así las cosas, ¿no? Y va a ser el declive del milagro mexicano. Hasta 1970 vamos a tener prácticamente el desarrollo y el crecimiento de la economía en nuestro país con este modelo llamado milagro mexicano. Aquí empieza a decaer este modelo económico. Llegamos a 1970, el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, de 1970 a 1976. Y bueno, la política exterior empieza a vincularse con el tercermundismo. El tercermundismo será esta vía en donde hay países de primer mundo, que serían los países más ricos y más desarrollados, y países que están digamos, si fuera círculos concéntricos, diríamos que se habla de una teoría de centro-periferia, ¿no? Y los países de primer mundo serían los países del centro, los países que están en un círculo que está después del primer mundo, estarían los países que están desarrollándose, no son tan desarrollados como el primer mundo, pero no son tan pobres como el tercer mundo, y están los países más pobres, que se van a conocer como tercermundistas. Entonces, bueno, pues México obviamente formaba parte de este bloque de países tercermundistas. Y también hubo un apoyo a la revolución sandinista y a los guerrilleros en Nicaragua. Los países de Centroamérica, como Nicaragua, como Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, pues van a ser países que van a estar constantemente enfrentándose con el Estado en guerrillas. Se van a fundar instituciones educativas como la Universidad Autónoma Metropolitana y el Colegio de Bachilleres. Se va a crear el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, la Secretaría de Turismo, la Reforma Agraria, el Infonavit, la Profeco y el Instituto de Comercio. Entonces, aquí vamos a ver cómo Echeverría pues va a seguir en esta parte del apoyo que existe al desarrollo económico, pero también apoyando a los trabajadores. El Infonavit es una institución que brinda apoyo a los trabajadores, por ejemplo, para darles créditos para obtener casas, o también puede ser en cuestiones de la compra de algunos bienes de consumo. Y la represión violenta, vamos a ver guerrillas rurales, urbanas. Va a haber en 1971 otro levantamiento y otra matanza de estudiantes que se va a llamar el Halconazo. Entonces, vamos a ver a Luis Echeverría nuevamente participar en la represión violenta hacia los estudiantes. Y bueno, la deuda externa está creciendo a un ritmo muy acelerado. De 1976 a 1982, el gobierno de José López Portillo. Aquí tenemos el fortalecimiento de la exportación de petróleo. Se va a fundar la Universidad Pedagógica Nacional, se va a crear la COPLAMAR, que será la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, y esto pues apoyando a los grupos más necesitados. Y un hecho muy lamentable en materia económica: se va a devaluar el peso. Una de las primeras grandes devaluaciones y de los grandes descalabros de la economía mexicana sucedió con José López Portillo en la devaluación. Estamos en 1982. Posteriormente,
de 1982 a 1988 con Miguel de la Madrid. Fíjense, todos estos presidentes tienen una característica en común y yo creo que ya las identificaron. Donovan, ¿cuál es la característica en común que tienen todos estos presidentes? ¿Ya la identificaste? No estoy muy seguro, pero para mí sería lo del petróleo. La parte del petróleo. A ver, Alban, ¿tú ya identificaste qué característica en común tienen todos estos presidentes? No estoy muy seguro, pero creo que podría ser cada vez va como bajando o como peor. Ok, el nivel de vida de los mexicanos va empeorando, se va empobreciendo la sociedad por ahí, pero fíjense que tiene que ver en materia política. Amy, ¿qué característica? Natanael, dime por favor. Si no mal recuerdo, todos esos presidentes fueron priistas. Fueron priistas, es correcto. Todos estos presidentes pertenecieron al Partido Revolucionario Institucional. Entonces, estamos hablando, fíjense, desde Cárdenas. Va a cambiar el nombre al partido, ¿no? Pero vamos a ver que después de este cambio, Partido de la Revolución Mexicana, Partido Nacional Revolucionario, Partido Revolucionario Institucional, pero todos van a pertenecer al mismo partido político. Muy bien. Entonces, estamos con Miguel de la Madrid. Hurtado. Se van a iniciar las políticas neoliberales en México. Es decir, se van a vender las paraestatales. ¿Qué significa o qué características tiene el neoliberalismo, Vale? ¿Te acuerdas? ¿Qué es esto del neoliberalismo? No recuerdo muy bien, maestra. No, Sara, ¿tú te acuerdas qué es el neoliberalismo? No, maestra. No. Kemich, ¿te acuerdas qué es el neoliberalismo? No, maestra. No te acuerdas, no puede ser. Oigan, vivimos en un país que tiene políticas neoliberales, entonces es como, no sé, preguntarles, oigan, ¿ustedes se acuerdan que tienen que comer? Sí, sí me acuerdo. Bueno, pues se acuerdan que vivimos en un país que tiene una política neoliberal. Es importante que lo tomen en cuenta porque es a lo que ustedes se van a enfrentar. Es como vivimos. Amy, ¿te acuerdas qué es esto del neoliberalismo? Un poquito. Creo que era la liberación para, para las inversiones. Sí, sí. Te oí un poquito cortada, pero alcancé a oír alguna parte. Sí, fíjate que tienes toda la razón. La parte de las importaciones, la parte de el liberalismo económico va a ser una política que funcionó durante el siglo XIX, ¿no? XX. Pero el neoliberalismo va a iniciar en nuestro país ya en la década de los 80, con el gobierno de Miguel de la Madrid. Esto quiere decir que se van a empezar a crear bloques económicos y estos bloques económicos lo que van a hacer es fomentar el comercio entre grupos económicos. Y obviamente en México había un grupo muy importante que va a crear un acuerdo comercial también muy importante. Alex, ¿tú te acuerdas de a qué me refiero? ¿Qué acuerdo comercial me refiero? En México se van a empezar a gestar estos acuerdos comerciales. Bueno, pues si no te acuerdas, no te preocupes. Se van a caer los precios internacionales del petróleo. Se va a devaluar otra vez el peso y la crisis económica va a ser insostenible. Fíjense desde cuándo les estamos diciendo que el país está sufriendo de crisis económicas y devaluaciones graves, lo que le sigue de graves, desde el gobierno de López Portillo.
finales de los 70s, principios de los 80s. Llegamos al gobierno de Miguel de la Madrid. Bueno, a la década de los 80 se le conoce como la década perdida, ¿no? Eso quiere decir que nuestro país, pues, si lo comparáramos con una persona que está en el mar, bueno, pues está ahogando, literalmente. No sabe nadar y se está ahogando. Entonces, aquí, pues, la devaluación del peso, crisis económica. Los tecnócratas empiezan a controlar la vida política y los tecnócratas pues serán estos políticos que han sido educados en el extranjero y que están creando políticas económicas que pretenden ayudar a mejorar las crisis, ¿no? Pero la verdad es que no hicieron mucho. Llegamos al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, del 88 al 94. Y bueno, más allá de los memes y las bromas y demás que, bueno, pues ustedes no conocieron a este presidente, no les tocó ver el gobierno de este presidente, pero bueno, seguramente lo ubican por los memes, ¿no? Se consolidan las políticas neoliberales en México. Continúa la venta de paraestatales. Y yo les decía, el neoliberalismo es una práctica económica y política en donde esta creación de bloques económicos pues va a hacer que se unan, es hacer una alianza. Acuérdense que cuando nosotros nos aliamos con alguien es porque queremos obtener un beneficio, ¿no? Entonces, sí estamos aliados en un grupo con países fuertes, poderosos, bueno, pues entonces eso quiere decir que vamos a obtener también ventajas y ganancias, ¿no? Entonces, por eso es que en América, pues vamos a tener a estos países que van a estar unidos. Alban, ¿te acuerdas cuáles fueron los países que firmaron este Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Fueron México, Estados Unidos y Canadá. Así es. Estos tres países que serían entonces México, Estados Unidos y Canadá, con este Tratado de Comercio de América del Norte, el TLCAN, van a ser los países que van a conjuntarse para tener un desarrollo económico más grande que el resto de los países de América. Y lo mismo van a hacer en Europa y lo mismo van a hacer en Asia para poder competir económicamente con otros países. Pues obviamente quienes no tengan acuerdos comerciales con países fuertes, pues se van a quedar fuera, ¿no? Así es el neoliberalismo. Si no estás dentro, pues estás fuera. Así que, pues no vas a poder crecer a estos niveles. Pero, pues en el caso de México, la verdad es que pues no tenía los recursos económicos ni el desarrollo para poder ser un socio comercial al nivel de Estados Unidos y de Canadá. Por eso se convirtió prácticamente en un país que pues era maquilador, ¿no? De estos dos países, porque pues no podía aportar mucho a estos. Se va a crear la globalización. México va a ingresar a esta parte de la globalización, que es el comercio mundial. Y pues para tener un comercio mundial, ¿qué se necesitará, Alex, para que un país tenga comercio mundial? ¿Qué requerirá un país? Dani, ¿qué requerirá un país para tener comercio mundial? Pues un buen representante primero y luego producto para poder vender. Ok, que tenga un buen negociador, ¿no? Las mercancías, ¿no? Tienes razón, o sea, si vamos a vender guaraches, pues a lo mejor no van a ser muy vendidos, ¿no? No vamos a tener un consumo muy grande en otros países, a lo mejor no va a haber muchos países que quieran comprarnos guaraches, ¿no? Me refiero a guaraches de calzado, ¿eh? Entonces, pues
Pues igual y sí, igual y no, pero habrá que buscar cuáles son los productos que realmente pueden tener mayor demanda en otros países. Entonces, y se requiere dinero, ¿no? Capital para invertir, para hacer crecer estas industrias, obviamente, para tener las maquinarias necesarias para fabricar estas mercancías, el comercio, la distribución, en fin, todo lo que se requiere, los empleados, ¿no? Para poder tener un volumen muy grande de guaraches para poder vender en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues de eso se trata la parte de la globalización. Un país tiene presencia en todo el mundo y tiene presencia en todo el mundo porque sus productos se venden en todo el mundo. Por ejemplo, ¿cuáles, Kemich, te vienen a la mente? Productos que se vendan en todo el mundo. Pues yo productos que conozca, la verdad no conozco muchos, pero más de donde vienen es de China. Yo que conozca, hay muchos productos que vienen de China. Oye, y las refresqueras, ¿no? Coca-Cola. Ajá. Coca-Cola, ¿No? Pepsi. Las de comida. De comida no conozco muchas. Pues los McDonald's, ¿no? Bueno, eso sí. Sí, estamos hablando del fast food, ¿no? O sea, Sí. no creas que comida orgánica, no. No. El fast food, ¿no? Entonces, empresas que tienen presencia a nivel mundial. Y por hablar de tecnología, ¿cuál es, Kemichi? De tecnología, pues... Autos, tecnología. También he visto en la medicina mucha tecnología en ciertos hospitales y en autos, celulares, computadoras. Así es. ¿Y cuántos de esos son mexicanos, Kemich? De todos estos que hemos hablado, ¿cuántos mexicanos? Ay, mexicanos, no sé. Dice, caray, ¿habría mexicanos? Creo que de comida mexicana es Bimbo, creo. Ok, puede ser Bimbo, una empresa, una empresa La con conozco. capital mexicano, sí, claro. Pero fíjense cómo es muy reducido, ¿no? O sea, los productos mexicanos que se venden en todo el mundo comparados con los productos chinos, chinos, japoneses, taiwaneses, alemanes, lo que ustedes me digan, ¿no? De Estados Unidos, simplemente la ropa, ¿no? Las marcas de ropa, pues igual, ¿no? La industria de la moda se posiciona a nivel mundial y creo, hasta donde yo sé, la verdad no soy muy fan de la moda, pero creo que las marcas mexicanas, o sí habrá marcas mexicanas muy bien posicionadas, ustedes que saben de esto. Amy, ¿tú qué me dices? Yo digo que hay más marcas de otros lados, por ejemplo, puede ser ¿Verdad? sí. Tienes toda la razón, ¿no? Simplemente pues en los tenis, ¿no? Ahí es donde es un mercado que lo dominan prácticamente pues los estadounidenses, ¿no? Así que, pues sí, yo no dudo que no haya calidad en los productos mexicanos, pero pues no estamos al nivel de los países. Aquí está, esto es neoliberalismo, esto es globalización, ¿no? Y bueno, pues en esta década también, en estos años de los 80s y 90s, principios, se va a crear, se va a desatar la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Te acuerdas cómo fue esto, Sara? La llegada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿O quiénes eran? ¿Por qué se dio esto? Donovan, ¿tú te acuerdas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional? No. No. Alexa, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan del subcomandante Marcos? Natanael, adelante. La maestra de historia que me da clases a mí, ese tema
el gobierno nunca nos lo va a mostrar porque no quiere que los grupos, porque prácticamente tumbaríamos las cosas como están ahorita y también ellos sus millones. Así Sí. no Sí, son- entiendo que por cuestión a lo mejor de política no es políticamente correcto, pero pues sí, es necesario decir que, Amy, adelante. No sé si soy yo, dame un segundo, Amy. Alban, ¿tú también escuchas cortado o nada más yo estoy escuchando cortado? ¿Sí? Ok. Sí, maestra, se escucha cortado. Sí, ¿verdad? Perdón, a ver, otra vez, a ver, si quieres intentarlo otra vez. Que fue una rebelión de 12 días y que fue el 1 de enero de 1994 en Chiapas. Oye, aquí nada más quisiera hacer una corrección. Fíjate que no fueron 12 días en sentido estricto, ¿no? Este es un asunto que no ha finalizado, ¿eh? La guerrilla del EZLN incluso tiene un territorio autónomo en Chiapas. Entonces, han sido años, fíjense desde cuándo estamos hablando, desde los 90s, que va a surgir, y yo les decía que se acordaban de la figura del subcomandante Marcos, porque él va a ser la figura, ¿no? La cara vista del movimiento. Y entonces, esta guerrilla que va a tener origen precisamente en San Cristóbal, de las Casas en Chiapas, va su principal inconformidad pues será la marginación de los pueblos indígenas. Recuerden este nombre: Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿De qué se quieren liberar? Del yugo del gobierno neoliberal, ¿no? Del gobierno que pues no apoya a los indígenas. Llegamos a 1994, el año 2000. Y quien está en el gobierno como presidente es Ernesto Zedillo. Aquí otra crisis económica muy severa en 1995. Masacres de Aguas Blancas y Acteal. Guerrillas del Ejército Popular Revolucionario. Se van a crear dos grupos que será Progresa y Fobaproa. Y el IFE se va a descentralizar del gobierno. Aquí vamos a tener más conflictos sociales, vamos a tener más crisis económicas, pero le vamos a agregar matanzas de indígenas y campesinos, que fue el caso de Aguas Blancas y Acteal en el estado de Guerrero. Entonces, bueno, pues si no era suficiente con la crisis económica, pues también vamos a ver crisis política. Gobierno de Vicente Fox Quesada, el año 2000 al 2006. Aquí ya hay un cambio. ¿Cuál es este cambio? Todos los presidentes que habíamos visto, todos tenían una misma característica, que ya dijeron sus compañeros, todos eran priistas. Pero llegamos al gobierno de Vicente Fox, ya que hay una transición democrática. ¿A qué partido? Ay, no, fíjate que no escucho, pero espero que si quieres escribirlo en el chat, porque se escucha como el sonido. No sé, ya me estoy preocupando, creo que a lo mejor soy yo la que no escucho bien. Yo también escucho como el cortado. Sí, ay, qué bueno. Sí, maestra, sí se escucha. Sí, perdón. Bueno, pues, ¿tú te acuerdas entonces qué partido va a asumir la presidencia con Fox? La verdad, no, maestra. No, Natanael. Vamos a ver si Natanael se acuerda. ¿Qué crees, Natanael? Que se escucha como si le estuvieras como pegando el micrófono. Se escucha así nada más como el sonido, pero no, tu voz no. Pero escríbelo en el chat. No te apures, no te apures.
Entonces vamos a tener aquí con el gobierno de Fox una transición. Y esta transición será precisamente del priismo y aquí está, al panismo. Perfecto, Natanael dice al PAN. Perfecto. Partido Acción Nacional. Y entonces el Partido Acción Nacional se van a convocar las elecciones, estas elecciones pues muy reñidas, ¿no? Porque vamos a ver que ya para el gobierno de Zedillo, pues aquí hubo un magnicidio, ¿no? Va a llegar después de del conflicto de Carlos Salinas de Gortari. ¿Se acuerdan quién era candidato a la presidencia? ¿Quién iba a suplir por el PRI a Salinas? Que lo asesinaron. ¿No se acuerdan? Colosio. Van a asesinar a Colosio, que era el candidato, ¿no? Ya había hecho su campaña y demás, lo asesinan y bueno, pues por default va Zedillo, pero fue muy nefasto este gobierno. Y bueno, llegamos a Fox. Y Fox, que es panista, que es un empresario, no tiene ninguna experiencia en política, y va a representar al Partido Acción Nacional. Aquí se van a crear el Seguro Popular, el Programa Oportunidades, la Ley Federal de Acceso a la Información, que pues obviamente tienen como finalidad apoyar a los sectores menos protegidos. Ocurre otro conflicto con indígenas y campesinos en San Salvador Atenco. Se quiere construir el aeropuerto. Desde esta época están con los dimes y diretes del aeropuerto y hay un conflicto con los habitantes de San Salvador Atenco. Enfrentamientos en el ámbito internacional con Cuba, Venezuela, por cuestiones ideológicas y con Estados Unidos por la renuencia a apoyar la invasión de Irak en 2003. La intervención en las elecciones de 2006 a favor del candidato panista. Y entonces aquí, aparte de los memes que hicieron durante muchos años sobre Fox, bueno, pues también cabe decir que nada afortunado esta transición. El gobierno de Felipe Calderón, que también fue un gobierno panista, fue de 2006 al 2012. Aquí otra crisis económica, pero ahora mundial, de 2008, una baja en la economía por el brote del virus de influenza humana a H1N1 en 2009, fue esta pandemia. Esta es nuestra segunda pandemia para los más grandes como yo. El combate al narcotráfico, la continuación de las políticas económicas y sociales de los gobiernos anteriores. Va a desaparecer la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro. Una empresa paraestatal depende del Estado. Y lo que se hizo durante los gobiernos neoliberales fue vender las empresas paraestatales, ¿no? Entonces, lo que procuraban o se procuraba dentro de este gobierno neoliberal es que exista competencia económica. Por ejemplo, había una sola empresa que en el caso de Luz y Fuerza del Centro, pues era la única empresa que ofrecía el servicio de energía eléctrica. Pero en el caso, por ejemplo, de las telecomunicaciones, solamente Telmex era la única empresa en México que brindaba el servicio telefónico. O sea, todos los mexicanos teníamos sí o sí Telmex. Esa era la única, no había otra empresa de telefonía, entonces todos teníamos Telmex. Y era una empresa paraestatal, es decir, era una empresa del Estado. Cuando se venden estas empresas paraestatales, bueno, pues entonces llegan los capitalistas extranjeros y empiezan a comprar estas empresas. Bancos, nada más había un banco, el Banco Nacional de México, ¿no? Entonces, ¿en qué banco tienes tu dinero? Pues el único que hay, o sea, no es una sucursal, sino
había muchas sucursales de un solo banco. Entonces, no había competencia, pero con los gobiernos de estas características van a fortalecer la competencia y obviamente van a llegar los inversionistas extranjeros y van a hacer de la competencia una realidad. Y ahora fíjense cuántas empresas que brindan servicios de telecomunicaciones, telefonía fija, móvil, internet, lo que ustedes me digan, hay muchísimas. Entonces, por cada uno de nosotros es libre de elegir con quién contratar. Puedes tener Telmex, Easy, Total Play, no sé, todas las que existan, ¿no? Entonces, bueno, pues la variedad es mucha porque la competencia es mucha. Todos estos pertenecen a empresas privadas, entonces no son del Estado. Antes las empresas de esta naturaleza solamente eran del Estado. Y bueno, pues se van a respaldar a los grandes consorcios de comunicación. Último gobierno que vamos a revisar, Peña Nieto. Y en este gobierno vamos a ver el regreso del PRI al gobierno, ¿no? Entonces se van a llevar a cabo las elecciones, pero fíjense cómo desde acá vamos a estar viendo a un personaje que quería llegar a la presidencia y que al fin lo logró. ¿A quién me refiero? Acá también se postuló. Acá también se postuló. ¿De qué personaje estoy hablando? ¿De AMLO? Así es, Andrés Manuel López Obrador. Entonces él estaba compitiendo en las diferentes elecciones para ser presidente. Bueno, pues con el gobierno de Peña Nieto pues no fue la excepción, ¿no? Y fue pues todo un show, porque pues él decía que era el presidente electo, ¿no? del país. Pero bueno, regresó el PRI. Se caracterizó por impulsar las reformas estructurales. Hubo muchas reformas y esto impactó negativamente al país. Se intensificaron la inseguridad, la corrupción, el narcotráfico. Acá, por ejemplo, con Calderón fue terrible porque los índices de delincuencia, de narcotráfico, de muertes, precisamente por el crimen organizado, pues aumentaron. Calderón le declara la guerra al narcotráfico y sálvese quien pueda. Se intensificaron entonces estas prácticas y bueno, pues ya finalmente triunfa AMLO el 1 de julio del 2018 y esto va a ser un hecho histórico, ya que Morena va a desplazar a los partidos tradicionales, PRI, PAN, PRD. Acuérdense que Morena va a ser una escisión, una división del PRD y bueno, pues es así como tenemos a nuestro actual presidente que triunfa en las elecciones de 2018. Y voy a dejar de compartir. Aquí está un ejercicio que les voy a poner en el chat. Esta presentación se las voy a compartir en WhatsApp y también el ejercicio, pero se los dejo aquí para que sepan que es el último ejercicio de historia. Y en cuanto lo tengan, está muy cortito, lo puedan hacer. Ahí está. ¿Ya pueden ver el link del ejercicio, chicos? La maestra. Perfecto. En WhatsApp les voy a poner, en el grupo de WhatsApp les voy a poner la presentación, que aquí ya viene todos los temas hasta que revisamos el día de hoy. Otra vez, por si no lo hubieran visto, el documento con todos los temas de historia de México y el ejercicio, el link del ejercicio. Hasta aquí. Díganme, ¿alguna duda, pregunta, aclaración? Los escucho. No, maestra. No, maestra. Hay que repasar mucho, mucho, porque me doy cuenta, no crean que no me doy cuenta. Cuando les pregunto y me dicen no sé, bueno, pues a mí me daría mucho gusto que me contestaran, que me dijeran sí, sí, sí. Pero, la verdad,
Ahorita, como decía Kemich, estoy preocupada. Ahorita aún no estoy preocupada, pero sí quisiera que estuvieran estudiando constantemente para que esta parte de historia no tengan tantas dudas o tantos errores en el examen. Y eso solamente lo pueden ustedes solucionar estudiando mucho. ¿Sale? No sé, Alban, creo que tú tienes tu micro prendido, ¿me quieres decir algo? No, ok, perfecto. Bueno, chicos, pues si no hay ninguna duda, yo les voy a pedir que repasen todos estos temas y que sigan estudiando. Ya la próxima semana, pues vamos a continuar con civismo, ¿vale? El próximo lunes. Los veo el viernes para empezar con Historia Universal. Muchísimas gracias. Que tengan excelente día. Cuídense. Que estén Adiós, muy bien. maestra. Bye, gracias.